Siempre pensé que los trabajos nocturnos eran para personas sin otra opción. Nunca imaginé que yo terminaría siendo una de ellas. Mi nombre es Daniel. Tengo 23 años y durante meses luché con un sentimiento agotador, la culpa de no poder ayudar a mi familia. Mi hermana menor, Clara, de solo 14 años, fue diagnosticada con insuficiencia renal severa. Era cuestión de tiempo para que necesitara diálisis 3 veces a la semana, e incluso antes de eso, los medicamentos ya comían más rápido nuestro dinero que cualquier factura. Mi madre trabajaba limpiando casas, 2 turnos, a veces 3. Yo trabajaba repartiendo comida, pero lo que ganaba apenas daba para las cuentas básicas. Y cada mes era la misma pregunta: ¿podremos comprar su medicina esta vez? Así que cuando vi el anuncio, se busca empleado nocturno, pago semanal, gasolinera KM47, experiencia no necesaria, me sentí como si alguien se aferrara a una tabla de madera en medio del océano. La gasolinera quedaba lejos, muy lejos. Una carretera sin nombre, bordeada por un bosque oscuro que parecía tragarse el sol. Pero pagaban bien, demasiado bien para un trabajo que supuestamente era tranquilo. Cuando llegué, el lugar me recibió como un animal viejo y enfermo. Luces amarillas, zumbidos extraños, un olor a gasolina mezclado con humedad. Había algo raro en el aire, como si el silencio tuviera peso. El gerente, Salinas, estaba fumando apoyado en un congelador de helados. Su piel parecía incolora, sus ojos demasiado hundidos, como si alguien hubiera quitado el contenido y dejado solo el contorno. «Tú eres el nuevo», dijo sin emoción. Asentí tratando de parecer confiado. Me observó con una calma incómoda. Luego sacó de su bolsillo una hoja de papel amarillento desgastada y la puso sobre el mostrador. Antes de empezar, dijo: «Tienes que leer esto y comprenderlo». Tomé la hoja. Era vieja, doblada tantas veces que casi se desintegraba al tacto. Reglas del turno nocturno. Gasolinera KM47. Al principio pensé que era una especie de manual, pero mientras leía, la sensación de absurdo se convirtió en algo que no pude explicar. 1. A partir de la 1:11 am, no mires hacia el bosque. Si escuchas tu nombre, es mentira. No respondas. 2. Si llega un coche negro sin matrícula, no sales del mostrador. Agáchate. Dura solo 3 minutos. 3. A las 2:03 am, un niño pedirá usar el baño. Dile que está fuera de servicio. No lo dejes pasar. 4. Si ves a alguien idéntico a ti caminando por los pasillos, cierra los ojos y cuenta hasta 15. No lo sigas. 5. Si el teléfono suena y una voz dice que hay alguien detrás de ti, no te gires. 6. A las 3:40 am, apaga las cámaras por 27 segundos. No mires la pantalla. 7. Si al amanecer la puerta está bloqueada, no intentes abrirla. Espera. Se abrirá la suela. Cuando terminé, solté una risa nerviosa, ridícula incluso para mí mismo. ¿Esto qué es?, preguntó. Las reglas, respondió Salinas exhalando humo sin levantar la mirada. ¿Pero son en serio? Demasiado en serio. Apagó el cigarrillo en el suelo y se acercó, pero no de forma amenazante, de forma cansada, como alguien que hace tiempo que dejó de luchar contra algo imposible. «Mira, muchacho», dijo, «yo no te obligo a quedarte, pero si te quedas, cumple las reglas. No intentes entenderlas, no intentes romperlas, solo cúmplelas». Había algo en su mirada, algo así como miedo, pero mezclado con resignación, que hizo que mi estómago se revolviera. Pregunté si alguien ya había, ignorado las reglas. Desvió la mirada. «Sí». «¿Y qué pasó?». El gerente respiró hondo. «Lo mismo que les pasa a todos los que creen que la noche es inocente». No explicó más. Me acaba de entregar el turno. Y mientras veía su camioneta alejarse en la oscuridad, me di cuenta de 2 cosas. 1. Estaba completamente solo. 2. Y toda la noche aún estaba por delante. El reloj digital marcaba 12:59 am cuando abrí por primera vez la puerta de vidrio para recibir aire. No había coches en la carretera, no había grillos, no había viento, nada. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Me repetí mentalmente que era solo un turno, solo una noche, solo unas reglas estúpidas que algún bromista había inventado. Pero aún así,
Cada vez que veía la hoja en la esfera sentía un pequeño pinchazo en el estómago. 1:11 am estaba marcado como prohibido mirar al bosque. Me reí de eso hace un momento, pero luego a la 1:09, las luces de la tienda oscilaron un poco. Solo un destello, pero suficiente para erizar mis brazos hasta el hombro. Traté de convencerme de que era normal. Instalaciones antiguas. Malcinedo. Cosas de gasolinera baratas. 1:10 am. Me senté detrás del mostrador, obligando a mi mente a centrarse en algo mundano. Organicé chicles, alineé revistas, limpié el cristal de la caja. Cualquier cosa para no pensar en la hoja de reglas. Pero es difícil no pensar en algo cuando sabes que no puedes romperlo. A falta de 20 segundos, algo cambió en la atmósfera de la gasolinera. El zumbido de los refrigeradores desapareció. La luz se hizo más tenue, como si alguien hubiera puesto un filtro oscuro sobre el mundo. Y entonces, el reloj ha pasado la 1:11 am. En el primer segundo, no pasó nada. En el segundo, sentí un frío profundo, viniendo de allí, del bosque. En el tercer segundo, escuché, Daniel. No fue alto, no fue aterrador, fue peor. Era la voz de mi hermana. Tragué seco tan fuerte que sentí dolor. Daniel, ven, por favor. La voz era baja, temblorosa, exactamente como los días en que Clara se despertaba de madrugada con dolor y me llamaba para que le trajera agua. Sabía que no era ella, lo sabía. Pero aún así, di un paso hacia el cristal. Mis dedos empezaron a temblar. Mi corazón latía tan fuerte que casi no oía mis propios pensamientos. No mires el bosque, no mires, no mires. Pero la voz, Dani, me duele, ven conmigo. El sonido provenía de la oscuridad absoluta entre los árboles. De ninguna manera. No hay luz. Solo esa oscuridad espesa, transpirable, que parecía moverse cada vez que parpadeaba. Cuando llegué a menos de 2 metros del cristal, me di cuenta de algo. La voz estaba más cerca. Daniel, estoy aquí. Abre. Sentí que mis piernas se bloqueaban. No podía avanzar, pero tampoco podía retroceder. Mi mente pedía a gritos correr, pero mi cuerpo estaba completamente dominado. La oscuridad del bosque pareció contraerse, como si algo enorme se acercara, todavía escondido allí. Y entonces, la voz cambió, en la mitad de una frase. Dani, ayud, ARA, como si se hubiera tragado sus propias palabras. Luego vino la respiración. No humano. No animal. Algo entre un llanto y un arrastre de carne mojada sobre las hojas. Daniel. Esa cosa sabía mi nombre. Me volví de espaldas al bosque como alguien que escapa de un abismo. Corrí detrás del mostrador sin mirar atrás, con el corazón desgarrando mi pecho. Me encogí en el suelo tapándome los oídos. Pero la voz continuó, viniendo de lugares imposibles, a veces desde la puerta, a veces desde el techo, a veces tan cerca que parecía susurrar en mi cuello. Daniel, abre. Cerré los ojos con fuerza. Me repetí a mí mismo como un mantra. Es mentira. No es ella. Es mentira. No es ella. La voz se hizo más fuerte, más distorsionada, más urgente, como si algo estuviera perdiendo la paciencia al otro lado de la noche. Y entonces, justo cuando el reloj dio la 1:12 am, todo se detuvo. No fue gradual. Era como si alguien hubiera colgado un botón. Silencio absoluto. Me quedé allí en el suelo durante largos minutos, tratando de recuperar el aire. Y fue solo cuando me levanté y noté el cristal de la puerta principal que me di cuenta de algo que me hizo paralizar de nuevo. Había una marca afuera, un rastro húmedo, como si algo hubiera arrastrado la mano sucia a la altura del cristal. Y en el vaso, condensado como si alguien hubiera soplado allí mientras me llamaba, estaba escrita una frase corta. Ya casi sales. Todavía tenía la vista fija en la frase del vidrio. Ya casi sales. Cuando me obligué a volver detrás del mostrador. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 5 minutos o 30. La noción de tiempo comenzaba a deshacerse en mi cabeza. Respiré hondo. Me repetí que tenía que ser fuerte por mi hermana, por Clara. Pero no es fácil ser fuerte cuando sientes que algo de afuera conoce tu nombre. Sabes a quién amas. Sabe dónde estás. Cuando volví a mirar el reloj, marcaba la 1:31 am. Todavía faltaba mucho. Estaba sentado en el banco detrás del mostrador, cuando escuché el sonido. Primero suave, luego más alto, luego inconfundible. Grava sobre gravilla, ruedas entrando.
Mi corazón reconoció inmediatamente la escena. Regla 2. Me levanté de un salto, corriendo hacia el costado del mostrador para mirar por la ventana. Y vi un coche negro, no brillante, negro muerto como el metal quemado, sin placa, sin faros, deslizándose demasiado lento, como si no estuviera dirigido por nadie. El automóvil avanzó hasta detenerse frente a la puerta principal, y entonces el motor se apagó solo. El silencio se volvió tan denso que parecía agua. Volví corriendo y me tiré detrás del mostrador, recordando exactamente lo que decía la regla. No salgas del mostrador, mantente en cuclillas, solo dura 3 minutos. Me agaché tanto que casi me tumbo en el suelo. Todo mi cuerpo temblaba. Traté de controlar mi respiración, pero cada exhalación parecía demasiado fuerte. Los primeros 20 segundos fueron solo silencio. Después, toc, algo golpeó el cristal. Un pequeño sonido, como si una uña hubiera tocado el cristal solo para probar la superficie. Contuve la respiración. Entonces el segundo golpe vino más fuerte. Toc, toc, tosí, de forma irregular, impaciente, como si algo fuera estuviera buscando una debilidad. Me encogí aún más. Luego vinieron los pasos. Lentos, pesados, circulando por la tienda. No eran pasos de persona. Eran arrastrados como alguien tirando de piernas que ya no sabían caminar o algo muy grande cambiando de posición. Los 3 minutos deberían estar cerca del final. Entonces sucedió algo que hizo que mi sangre se congelara. El sensor de la puerta automática se activó. El débil pitido resonó en la tienda. La puerta intentó abrirse, pero algo la bloqueó en el otro lado. Pipí, pipí, pipí. Me tapo la boca para no gritar. De repente el pitido se detuvo. Volvió el silencio. Y entonces, una respiración. Del otro lado. Baja. Lenta. Como si algo estuviera presionando su cara contra el cristal, buscando una manera de entrar. El reloj del cajero cambió. 1:38 a.m. El motor del coche arrancó en un rugido seco, demasiado gutural para ser mecánico. Los pasos volvieron a la dirección del coche. La puerta automática emitió otro pitido, como si la presencia se hubiera alejado. Y entonces, silencio. Me levanté solo cuando el sonido de las ruedas sobre la brota se alejó. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. El vidrio estaba cubierto de marcas opacas como el vapor humano. Pero no eran respiraciones. Eran manchas alargadas, como si unos dedos muy largos se hubieran deslizado lentamente por el cristal mientras me escondía. Allí en el centro, justo a la altura de mis ojos, había otra frase escrita en el borroso. Si te hubieras levantado, te habría visto. Retrocedí tan rápido que me golpeé la espalda contra el mostrador. El reloj marcaba la 1:41 a.m., pero para mí parecía que debían ser las 3 o las 4 de la mañana. La adrenalina ya se estaba drenando, dejando atrás solo esa sensación de fiebre, de temblor fino por dentro, de que cualquier cosa podría hacer que mi corazón se acelerara de nuevo. Me senté en el taburete detrás del mostrador, me abracé y traté de respirar profundamente. Quería rendirme, vete, dejar todo atrás. Pero cada vez que venía ese pensamiento, otra imagen se superponía a todo, la de Clara, mi hermana, sosteniendo su estómago de dolor y tratando de sonreír para no preocuparnos. Necesitaba quedarme. Necesitaba el dinero. Me levanté, bebí agua, traté de no mirar hacia la puerta, y así pasó el tiempo hasta que el reloj marcó 2:03 a.m. La puerta automática se abrió con ese pitido débil, pero esta vez sin previo aviso, sin pasos previos, sin motor de coche, sin respiración anormal, solo el sonido de la puerta. Y entonces lo vi. Un niño. Parecía tener unos 8 años, tal vez menos. Cabello liso y oscuro. Piel demasiado pálida, como si no hubiera visto el sol en meses. Llevaba una camiseta amarilla con un dibujo que no reconocí. Parecía un sol triste. Entró lentamente, como alguien que sabe que está fuera de lugar. «Hola», dijo con una voz bajita. Tragué seco. Regla 3 apareció en mi mente como un flash. A las 2:03 a.m., un niño pedirá usar el baño. Dile que no funciona. No lo dejes entrar. Estaba paralizado. El niño se acercó al mostrador caminando con pasos cortos, sin prisa. Cuando se detuvo frente a mí, noté algo que me hizo sentir profundamente incómodo. Su sombra estaba equivocada. No siguió el movimiento. Llegué tarde.
Un par de segundos tarde, levantó la cara y me miró directamente a los ojos. Me sentí expuesto, como si estuviera hojeando mis pensamientos. «Señor, ¿puedo usar el baño?» Abrí la boca, pero mi voz no salió de inmediato. Lo intenté de nuevo. «No funciona», dije, áspero, casi ahogado. El niño parpadeó lentamente. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado oscuro, demasiado vacío. «Por favor», dijo, «necesito entrar». La forma en que dijo necesito no parecía de un niño. Parecía una palabra repetida sin entender el significado, como alguien que imita. Estaba sudando frío. «Lo siento, no funciona», repetí, tratando de mantener la voz firme. Inclinó la cabeza. Primero un poco, luego más, hasta que su cuello formó un ángulo imposible, y aún así seguía sonriendo. «¿Me dejarás entrar?», dijo, como si se había afirmado algo que no había ocurrido. «No funciona», susurré. Su sonrisa desapareció por completo. Sus labios estaban en una línea recta, casi como un corte, y por un segundo, el aire se volvió demasiado pesado, como si algo invisible estuviera subiendo por mi columna vertebral. Entonces habló con otra voz, no agudo, no de niño, una voz grave, loca, como si estuviera arrastrando palabras. «Tú no entiendes, necesito entrar». Mis rodillas se ablandaron. Intenté alejarme, pero él inclinó la cabeza al revés, chasqueando el cuello en pequeños crack, crack, crack. Y entonces, de repente, se detuvo. Enderezó el cuerpo. Sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa era demasiado amplia, demasiado estirada. «Está bien, otra noche será». Dio media vuelta. La puerta automática se abrió sola. Se fue en silencio, pero su sombra tardó en seguirlo. Solo cuando el niño ya estaba afuera, avanzando hacia la oscuridad de la carretera, la sombra corrió detrás de él, como si llegara tarde y tuviera que alcanzarlo. Me quedé allí congelado. Entonces noté algo en el suelo cerca de la entrada. Pequeñas marcas. Pasos, pero no infantiles. Eran demasiado largos, muy finos, como marcas de aguijones o articulaciones duras, y se dirigían al baño. Pero el niño nunca llegó a tocarlo. El reloj marcaba 2:11 a.m., pero en mi mente ya había amanecido y oscurecido 10 veces. El encuentro con el chico dejó mi cuerpo en un estado extraño, como si estuviera medio despierto, medio flotando lejos de mí mismo. Necesitaba moverme. Si me quedaba quieto me volvería loco. Caminé hacia la cafetera, temblando, y serví un vaso lleno. Seguí el vapor subiendo, esperando que me aterrizara un poco en el mundo real. Fue entonces cuando lo escuché. Un paso. Lento, profundo, dentro del puesto. Sentí un escalofrío en la espalda. Debería ser un cliente. No había visto ningún coche, pero a veces aparcan a un lado y no me doy cuenta. Me di la vuelta lentamente, y el miedo que estaba en mi garganta simplemente cayó dentro de mí. Era yo. Estaba parado al final del pasillo de productos, cerca de las patatas fritas. Pero no yo. Esta versión tenía la misma cara que la mía. Las mismas orejas, el mismo corte de pelo, pero los ojos estaban completamente negros, sin brillo, sin reflejo, como agujeros quemados donde debería haber vida. Estaba quieto, solo quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, como si tuviera curiosidad por mí. «¿Hola?», balbuceé estúpido, aterrorizado con mi propia imagen. Mi doble no respondió, solo levantó la mano, me señaló y abrió una sonrisa que nunca salió de mi cara. Una sonrisa de demasiados dientes, como si hubiera crecido filas adicionales solo para eso. Me atraganté con mi propia respiración, y entonces recordé de repente otra regla. Después de las 2:10 a.m., si te ves a ti mismo en los pasillos, no te acerques. No le hables. No camines hacia él. Él no eres tú. Pero ya era demasiado tarde. Yo había hablado. Mi doble comenzó a moverse, no caminar, deslizándose, como si sus pies no tocaran el suelo, como si estuviera siendo tirado por hilos invisibles. Se acercó a mí en línea recta. Su sonrisa se abrió cada vez más. Sus mejillas se desgarraron un poco, dejando brillar líneas rojas. Me tropecé hacia atrás. Se acercó en sonido, sin pisar, sin respirar. ¡Para!, grité sin saber a quién le pedía eso. Mi doble se congeló. Hizo un sayo. El cuello giró 90 grados hacia un lado, ya que la criatura estaba probando hasta dónde podía llegar el nuevo cuerpo. Y luego habló con mi voz perfecta,
solo que sin alma. Daniel, dijo arrastrado como si estuviera saboreando mi nombre. Tú no deberías estar aquí. Se me erizó tanto la piel que me dolió. Intenté correr hacia el mostrador, pero algo sucedió. Mi doble también corrió, solo que demasiado rápido. Inhumano. En saltos interrumpidos, como un video en fast forward con cortes bruscos, apareció frente a mí antes de que pudiera alcanzar la puerta trasera, y susurró apoyando su boca en mi oído. Mi boca, pero no mi alma. Déjame ser tú por una noche. Empujé, pateé, grité, y retrocedió. No por fuerza física, sino como si estuviera jugando conmigo, queriendo ver hasta dónde podía soportar antes de romperme. Entonces, de repente, volvió la cara hacia atrás, como un perro olfateando algo, y murmuró, «Ya viene». ¿Quién? Tartamudeé, pero desapareció. No se dio la vuelta. No corrió. No caminó. Simplemente parpadeé. Y él ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Respiré hondo, tratando de no vomitar, tratando de contener las lágrimas de pánico. Volví detrás del mostrador, mis manos vibrando como si me hubieran sorprendido. Miré a mi alrededor solo de nuevo, pero por dentro sabía que ya no estaba. Nada en esa madrugada estaba realmente solo, y antes de que pudiera recomponerme sucedió algo peor. El intercomunicador interno, el viejo que nadie usa, instalado en el pasillo trasero, comenzó a sonar. Trrr, trrr, trrr. Sabía que no funcionaba. El gerente dijo que había estado desconectado durante años, pero estaba sonando, y en la pantalla parpadeaba una sola palabra. Oficina, la habitación en la que nunca debería entrar. El interfono seguía sonando. Trrr, trrr, trrr. Con cada vibración, con cada toque seco, más imposible todo eso parecía. Ese dispositivo estaba desconectado. Recordaba claramente al gerente diciendo, «Ni lo toques, está muerto hace años». Entonces, ¿por qué diablos estaba sonando? La pantalla seguía parpadeando. Taller, taller, taller. La habitación prohibida, la que tenía un candado oxidado por fuera, la que todos evitaban incluso mirar. Tragué saliva y no contesté. Me quedé allí, como un animal que vio su propio reflejo moverse solo. Pero cuando el intercomunicador se detuvo, sentí un silencio tan denso que casi me desmayo. Un silencio que parecía mirarme. Y luego, sin previo aviso, tocó de nuevo, pero ahora, sin tocar, sin vibración, sin llamada. La pantalla simplemente se encendió y comenzó a transmitir. La imagen era granulada, vieja, verdosa, como una cámara de seguridad estropeada, pero era el taller. Reconocí los armarios oxidados, la vieja mesa, la ventana cubierta de cartón, solo que había algo más, algo escondido en la esquina, cerca de la puerta interior. Una sombra compacta, demasiado alta, demasiado inmóvil. No parecía humana, parecía doblada, como si tuviera múltiples partes y estuviera tratando de caber en un espacio demasiado pequeño. Sentí un sabor metálico en la boca, y entonces la sombra se movió, poco, lentamente, como alguien que se despierta, pero se despierta de un sueño que no debería existir. La voz salió del intercomunicador incluso antes de que la figura se revelara, una voz húmeda, rasposa, como si hubiera estado atascada durante años. «Tatane», mi nombre. Eso me llamó por mi nombre. Retrocedí hasta que golpeé los estantes y derribé un paquete de maníes. «Daniel», repitió la voz, más fuerte, más segura, como si estuviera tratando de recordar cómo pronunciar. «Yo te he visto». Empecé a temblar. La criatura en la pantalla se enderezó, y entonces vi su mano salir de la sombra. No era una mano humana. Era delgada, extremadamente delgada, demasiado larga, con articulaciones en lugares donde no deberían existir. Una mano que parecía atravesar siglos de hambre. Y entonces, la mano tocó la cámara, y la pantalla se puso negra por un segundo. Mi corazón no podía soportar más ese suspenso. Mi cuerpo pedía correr, pero mis piernas simplemente no respondían. La imagen volvió. Esta vez no fue el taller, era el pasillo trasero justo detrás de mí. La cámara me estaba mostrando a mí, mi verdadero yo. En el mostrador, le dejé ver todo. Y detrás de mí, en el pasillo, la puerta del taller estaba entreabierta, pero no había ido allí. Nadie tenía. La criatura estaba filmando esto. O peor, la criatura estaba en la puerta viéndome de espaldas.
Tú no perteneces aquí, dijo la voz ahora mucho más cerca, como si el intercomunicador estuviera dentro de mi oído. Me di la vuelta, desesperado, casi resbalando en el suelo. El pasillo estaba vacío. La puerta del taller estaba cerrado, completamente cerrado, solo que algo andaba mal, muy equivocado. El candado ya no estaba en su lugar, estaba tirado en el suelo, partido por la mitad, como si hubiera sido aplastado. No, murmuré agarrándome la cabeza, sintiendo un pánico infantil apoderarse de mí, y entonces escuché un rasguño, viniendo de adentro. ¡Shard! 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 Algo rozando la puerta como uñas largas, lentas, impacientes. Y una vez más la voz vino, no del intercomunicador ahora, sino de detrás de la puerta. Daniel, ven, necesito verte de cerca. Empecé a caminar hacia atrás, sin apartar los ojos de esa madera. Cada paso creando una distancia mínima, pero que parecía vital. Cuando llegué al mostrador, la puerta crujió. 1 milímetro, luego otro, luego otro. Algo empujaba lentamente, saboreando cada movimiento, como si quisiera estirar el momento, examinar mi miedo. Y justo cuando la puerta se abrió un palmo, la luz del pasillo se apagó. Me quedé en la oscuridad, solo escuchar la respiración pesada e irregular de algo que no debería respirar. Y entonces, un sonido cálido y húmedo resonó en la oscuridad. Clac, como si una mandíbula se hubiera ajustado, y la puerta comenzó a abrirse de nuevo. La puerta del taller se abrió un palmo, 2, 3, y cada centímetro parecía costar un pedazo de mi cordura. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo había el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis dientes. Y otro sonido también, un arrastre lento, como algo pesado raspando el suelo. Skr, skr, skr. Quería gritar, pero mi garganta se cerró. Sabía que cualquier ruido podría llamar eso más rápido. Una parte de mí, la más primitiva, intentaba convencerme de que me encogiera detrás del mostrador, me convirtiera en una cosa pequeña e invisible, pero mis pies estaban pegados al suelo. La puerta terminó de abrirse, y entonces se fue. Primero el brazo, largo, demasiado blanco, delgado hasta el punto de parecer hecho de hilos duros. Las articulaciones eran irregulares, como si hubieran sido ensambladas en órdenes aleatorios. Luego vino el hombro inclinado con movimientos espasmódicos. Y por último, la cabeza. Mi estómago se revolvió. Era casi humana. Casi. Un rostro pálido, sin cejas, sin pelo, sin nada que pudiera suavizar el horror. Solo piel demasiado estirada, como si la hubieran tirado y atrapado detrás de la cabeza. La boca estaba equivocada, demasiado grande, demasiado profundo, y se movía incluso antes de que la criatura hablara. Se arrastró afuera, iluminada solo por la tenue claridad que provenía de la tienda, y luego, lentamente levantó la cara hacia mí. Cuando abrió los ojos perdí completamente el aliento, porque eran míos, los mismos ojos, el mismo color, las mismas pequeñas manchas en la esquina. La cosa usaba mis ojos. «Daniel», murmuró como si estuviera probando el nombre en la lengua, saboreándolo. Me tropecé hacia atrás, golpeé el mostrador. Casi derribé la máquina de tarjetas. ¿Qué eres?», balbucé, llorando sin darme cuenta de que lloraba. La criatura inclinó la cabeza, como si encontrara divertida la pregunta, y luego avanzó un poco, sin prisa. «Soy lo que queda», dijo. «Cuando alguien más deja de existir aquí». El aire a mi alrededor se volvió pesado. Mi mente luchó por entender eso, pero no había lógica, no había consuelo. Todo en ese puesto estaba mal. Toda esa madrugada me estaba preparando para eso. «He visto tus recuerdos», continuó, «tu hermana, tu miedo, tu necesidad». Cuando mencionó a Clara, sentí que todo mi cuerpo se congela. Una verdadera ola de pánico, casi física. «No digas su nombre», supliqué. La criatura sonrió. Una sonrisa demasiado corta para esa boca demasiado ancha. «Puedo oler lo que amas», susurró. «Y lo que perderías si desapareces». Todo mi cuerpo tembló. Ella lo sabía. Sabía exactamente dónde me dolía. Se acercó, lo suficientemente cerca como para oler un olor extraño, algo así como lluvia vieja mezclada con madera podrida. Y entonces la criatura se levantó un poco más, apoyando su largo brazo en el marco de la puerta. «Daniel», dijo, esta vez más firme, «si tú te vas,
Yo puedo ocupar tu lugar. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Mi lugar? Ella sonrió. Tu rostro, tu voz, tu historia, tu vida. Y luego añadió con voz profunda y llena, como si hubiera esperado mucho tiempo para decir eso. Puedo ser tú mejor que tú mismo. Retrocedí. Ella avanzó. Y así fuimos. Un paso atrás, otro adelante. Un baile desforme e inevitable de puro horror. En el fondo de la tienda algo vibró. El cristal de la puerta automática tembló. El viento afuera comenzó a golpear con fuerza, aullando como si cientos de voces estuvieran atrapadas en él. Y entonces, en los segundos más fríos de mi vida, la criatura levantó la cara, olió el aire como un animal salvaje y murmuró: «Él viene. Me he congelado». «¿Quién?». La criatura se rió, un sonido seco, oco. «El que te quiere más que yo». La puerta automática del puesto se abrió violentamente, golpeando los lados como si algo gigante hubiera empujado el exterior. El viento entró girando, llevándose paquetes, bolsas, polvo. Pero no era solo viento, era otra cosa. Una presencia pesada, grandiosa, antigua. La criatura retrocedió gruñendo en voz baja, como si tuviera miedo. Y entonces, alguien entró. O algo así. Y cuando vi la silueta contra la luz de la carretera, mis piernas finalmente cedieron. Conocía esa forma. La había visto antes. Pero no era posible estar viendo ahora. No aquí. No vivo. No de esa manera. Y cuando la figura dijo mi nombre, reconocí la voz y me derrumbé en el suelo. Esa silueta parada en la puerta tenía el peso de un recuerdo enterrado. Algo que nunca quise desenterrar. El viento aullaba detrás de ella, arrastrando polvo y paquetes como si el propio mundo estuviera tratando de unirse. Y entonces la figura habló. «Daniel». Esa voz. Todo mi cuerpo se atasó. Un viejo frío subió por mi pecho. El tipo de frío que solo viene de algo que te marcó de niño. «¿Papá?», murmuré sin entender si estaba soñando, delirando o siendo destruido por dentro. La criatura que salió del taller retrocedió violentamente, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible. Sus largos brazos se doblaron, se cruzaron sobre su pecho, como si tratara de protegerse. «No», siseó ella con un odio casi físico. «Él no puede entrar aquí». Mi supuesto padre dio un paso más. La luz del puesto parpadeó. Fue entonces cuando me di cuenta. No era mi padre. No exactamente. La forma era suya. La voz era suya. La forma de moverse, igual. Pero algo estaba roto. Su sombra no lo acompañaba bien. Era tarde como la del niño, y a veces cuando giraba la cabeza su rostro parpadeaba, quedándose liso por un instante, sin rastros, antes de recomponerse. Aún así, a pesar de todo, mi corazón quería creer. «Papá, ¿qué haces aquí?», pregunté, rogando por alguna respuesta humana en esa noche imposible. Se acercó lentamente. Sus ojos eran casi normales, pero había algo muerto dentro, como si fueran ojos prestados tratando de parecer vivos. «Vine a buscarte», dijo con esa voz grave que no había oído desde que tenía 12 años. Mi pecho se apretó. Me habían abandonado. Mi padre nos dejó cuando aún éramos niños. Desapareció sin explicación. Y ahora estaba allí, o algo que pensaba que era él. La criatura del taller gruñó de nuevo, más fuerte, sus dientes apareciendo como agujas irregulares. «No es él», sibiló. «No creas en la forma que toma». Mi padre ignoró a la criatura. Pasó junto a ella como si fuera polvo, pero realmente vi a la criatura encogerse, como si temiera esa presencia. «Daniel», repitió él firme, profundo. «Tú no puedes quedarte aquí». Me acerqué un paso sin pensar. «¿Por qué? ¿Qué es este lugar?». La figura se quedó inmóvil por un instante, como si estuviera eligiendo las palabras con demasiado cuidado. «Este lugar toma cosas», dijo, «toma personas, toma historias, toma caras, y luego las usa». La criatura del taller gritó, un sonido horrible, deformado, como si el metal se retorciera. «Mentira», uivó ella. «Él quiere lo mismo que yo». Mi padre volvió lentamente su rostro hacia ella, y por un instante, sus ojos se volvieron completamente negros. Negros como pozos, negros como la criatura. La criatura se encogió en el suelo. Era como ver a dos depredadores muy viejos mirándose. «Daniel», continuó la figura, «yo puedo sacarte de aquí.
Puedo llevarte a un lugar donde no te seguirá nada de esto. Empecé a llorar, de miedo, de confusión, de esperanza rota. ¿Eres mi padre o no?, pregunté. Mi padre sonrió levemente, y en esa sonrisa, por primera vez en mi vida, sentí algo caliente. Fui, respondió casi susurrando. Mi corazón se detuvo. ¿Fuiste?, repetí confundido. Se acercó hasta que se paró a 1 metro de mí y dijo: yo también trabajé aquí. La criatura del taller soltó un gemido tembloroso. No le escuches, suplicó ella. Él no salió. Nunca salió. Mi padre, o lo que quedaba de él, suspiró. Demasiado pesado. Este lugar me tomó, Daniel. Lo hizo hace años. Y ahora quiere tomarte a ti. Todo mi cuerpo se estremeció. Pero puedo evitarlo, continuó. Si vienes conmigo ahora, si confías en mí, aunque sea por última vez. La puerta automática tembló con el viento. Las luces parpadeaban y podía sentir físicamente que la gasolinera estaba viva, respirando a mi alrededor, esperando mi decisión. La criatura del taller se levantó un poco, estirando los brazos. Daniel, dijo ella, aguda, desesperada. Si te vas con él, perderás todo. Mi padre me tendió la mano. Y si te quedas, dijo firme, profundo, perderás algo peor. Estaba atrapado entre 2 entidades que tenían mis ojos, mi voz, mi historia. Mis pies estaban pegados al suelo. Mis ojos no podían separarse de las figuras frente a mí. Una, la criatura de la oficina, retorcida, afilada, con mi rostro pero sin mi humanidad. La otra, mi padre, solo una sombra de lo que fue, con ojos que contenían todo lo que amaba y todo lo que temía perder. Debes elegir, dijo él, ahora. El corazón me latía como un tambor que iba a estallar. El olor del lugar me mareaba. La noche parecía comprimirse a mi alrededor. Si me quedo, susurré, la voz casi rota. ¿Qué pasa si te quedas?, respondió la criatura de la oficina. Todo lo que conoces será mío. Tu vida, tu historia, tus recuerdos. Y nadie volverá a verte. Pero si me voy conmigo, intervino la figura de mi padre, te llevaré a un lugar seguro. Nada de esto te seguirá. Nada salvo mi presencia. Respiré hondo. Intenté racionalizar. Intenté pensar como Daniel de 23 años. El hermano preocupado. El hijo que nunca tuvo un padre. Pero era imposible. El miedo me envolvía. Viscoso, pegajoso, como la gasolina en el suelo de la tienda. No puedo, balbuceé. No sé cuál es real. Ambas figuras lo sabían. Sonrieron. Una sonrisa para atrapar. La otra para manipular. Y entonces escuché algo. Un susurro que no provenía de ninguna de las dos. Un sonido detrás de mí, del propio aire de la gasolinera. Daniel, tú ya eres mío. Me giré un instante y vi en el reflejo de la puerta automática algo imposible. Mi rostro, pero multiplicado. Decenas de míos atrapados en el vidrio. Todos gritando. Todos pidiendo ayuda. Todos intentando salir. Todos los Daniel que no sobrevivieron a la noche. Mi cuerpo tembló. La elección no era solo entre 2 figuras. Era entre toda una oscuridad que quería consumirme y una luz tenue que prometía escapar. Mi padre extendió la mano de nuevo. Confía, solo necesito que vengas conmigo. La criatura de la oficina avanzó, estirando su brazo hacia mí, su boca ensanchándose más allá de lo humano. No lo haga, susurró. Si lo haces perderás todo. Y en un instante, supe que cualquier decisión que tomara estaba equivocada, que no había elección correcta, que de alguna manera, la noche misma ya había decidido por mí. Un zumbido comenzó a recorrer la tienda. Las luces parpadeaban, las sombras de las estanterías se ensanchaban y se doblaban sobre sí mismas, como tentáculos que querían atraparme. Respira profundamente. Cerré los ojos. 4. Di un paso hacia adelante, hacia el que prometía seguridad, pero cuando abrí los ojos, no estaba. Ni la figura que creí mi padre, ni la criatura de la oficina. Todo estaba en silencio. El reloj marca 5:59 am. La puerta automática de la gasolinera se abrió sola. La luz del amanecer se filtraba blanca y fría. Estaba solo, pero algo en el aire decía que no estaba a salvo, que la elección, aunque pareció tomada, no terminó. Y entonces, en el vidrio de la puerta, apareció una frase escrita con vapor, lenta, pesada, oscura. Nos vemos mañana, Daniel. Mi cuerpo se derrumbó contra el suelo. El sol estaba saliendo, pero la noche que había vivido seguía dentro de mí, viva, esperándome.
Cuando por fin pude levantar del suelo, mis piernas aún temblaban. Afuera, el sol terminaba de romper el horizonte. Esa luz que siempre considera cálida, ese día me pareció falsa, como si solo fuera una lámpara más, parpadeando sobre una mentira enorme. Guardé mis cosas casi sin pensar. Las manos me dolían de tanto apretarlas, como si intentara aferrarme a una realidad que ya no confiaba en sí misma. Quería irme. Solo eso. Irme. Pero mientras caminaba hacia la salida, vi algo que me congeló. Las cámaras de seguridad, todas, absolutamente todas, estaban apuntadas hacia donde yo había estado parado antes, como si hubieran girado solas durante la noche. El monitor mostraba un bucle extraño. Yo, pero no yo. Una versión mía sonriendo, en silencio parado frente al pasillo de de espaldas al resto del mundo. Mi garganta se cerró. Intenté borrar el monitor, pero cuando toqué el botón, la pantalla parpadeó y mostró otra imagen. Una puerta oscura, un pasillo que no reconocía, y una figura que parecía yo, mirándome desde dentro. Cerré los ojos. Caminé hasta la puerta de vidrio. Casi la abrí. Y entonces sonó mi celular. Era un número privado. Mi corazón se detuvo por un segundo. Atendí. No sé por qué. No sé qué parte de mí pensó que era una buena idea. Daniel, susurró una voz, idéntica a la del hombre que se presentó como mi padre. ¿Ya estás listo para tu segundo turno? Solté el celular, cayó al suelo, y la llamada continuó desde el altavoz, distorsionada, como si alguien estuviera hablando dentro de la propia tienda. No olvides lo que viste. No olvides lo que elegiste. El turno nocturno. No terminó, Daniel. Solo comenzó. Me di la vuelta lentamente. Lentamente. La gasolinera estaba completamente vacía. Pero por un momento, juro que vi la puerta del taller abierta. Y alguien o algo, retrocediendo hacia adentro como si acabara de observarme. Cogí mis llaves. Salí de la tienda. Y juro que sentí manos invisibles rozando mis hombros mientras pasaba por la puerta. El aire de la mañana no me calmó. No me trajo paz. Porque allí, estampado en el cristal de la gasolinera, que acababa de cerrar por fuera, estaba escrito de nuevo, esta vez mucho más claro. Hoy también trabajas. Dejé que el coche arrancara casi solo. Conduje sin mirar atrás. Pero en el espejo retrovisor interior mientras me alejaba, vi por un instante algo imposible. Yo, parado en la puerta de la tienda, mirándome irme, con una sonrisa que nunca fue mía.